Bienvenidos astronómicos, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar de la carta astral de Íñigo Errejón, el político español que ha presentado su dimisión estos días, y también de su momento actual para que entendáis un poco cómo se está reflejando la astrología en su caso personal. Así que primero voy a compartir de la pantalla su carta natal para que puedas entender un poco más cómo funciona su estructura. Por un lado vemos que Íñigo Errejón tiene el Sol en Sagitario, en el grado 21 de la casa 11. Es significativo que tiene una conjunción con Júpiter y eso está hablando de como una personalidad muy enfocada en los ideales y como seguramente una persona muy optimista, como muy metido en su perspectiva, como viendo, tiene una visión amplia, una visión de futuro, pero seguramente con una poca perspectiva de los detalles, del entorno, de lo más cercano y más bien como una personalidad que podría ser incluso estar cegado por ideales, podría ser un cierto engrandecimiento de su personalidad, como un ego inflado y como una visión a veces podría ser incluso dogmática. En su caso, el Sol está en el decanato de Géminis, lo que hace es que su mente se engrandece como muy metidos en la parte del aprendizaje, o puede ser también una persona que se crea un mundo paralelo y también puede haber un problema, que es el problema de buscar la admiración a través de lo que se dice, a través de las creencias, a través del rol de comunicador, de portavoz, de interlocutor. Luego vamos a examinar un poco otros aspectos de su carta y vamos a ver que en su caso él tiene un aspecto difícil entre la Luna, Marte y Mercurio. Vamos a analizar los planetas por separado. Por un lado, Marte está en Libra, en la casa 8 y está en el decanato de Escorpio. Y eso podría estar hablando de relaciones extremas, de vivir las relaciones desde una perspectiva muy intensa, entrando quizá en terrenos más difíciles. Puede ser también incluso buscar el equilibrio a través del deseo o desear a través de la pasión. Y todo esto dentro del escenario de las relaciones íntimas, de la sexualidad, de lo que se comparte con otra persona a otro nivel más profundo. Y eso despierta como pasiones, pero también dificultades. Y vemos cómo ese planeta está en conflicto con su luna. En este caso está hablando de su necesidad de seguridad emocional, de su zona de confort, de sus valores. Entonces seguramente él habrá entablado relaciones en las cuales cuando hay algo de seguridad sale el conflicto y como también está teñido esta luna, está teñida de su deseo. Es como si dijéramos que lo que él va buscando, su alimento afectivo, va a estar siempre supeditado a su deseo, que es lo que representa Marte, a través de las relaciones. Pero ya estamos hablando que en esta situación Marte es un Marte difícil, es un Marte difícil de canalizar. Y ese conflicto al final fluctúa y va a parar a Mercurio. Entonces Mercurio sería como la vía de escape o sería la vía para canalizar este conflicto. Mercurio bien canalizado en este caso en Capricornio sería la responsabilidad, asumir la responsabilidad y la madurez de lo que se dice, de lo que se comunica. Lo que ocurre es que en esta posición en la casa 12 estaría hablando también de falta de claridad, de cosas oscuras, de secretos, algo que no se manifiesta. Entonces aquí vemos un poco la temática ya que está marcando esta carta natal. Además, su Mercurio está rigiendo
las relaciones, el romance y también el campo de la sexualidad, el campo del inconsciente. Entonces ya está hablando de cómo puede haber secretos en este sentido. Puede haber secretos respecto a sus relaciones sexuales o sus aventuras. Luego también está, por ejemplo, Marte. Se puede ver los puntos medios de Marte. En este caso, Marte es el punto medio de Lilith y de Quirón, con lo cual está hablando de cómo su deseo, su masculinidad, su deseo sexual, está teñido de una herida y de una parte represiva o reprimida, o una parte, la parte femenina abusada, por ejemplo, también podría ser, porque es lo que representa Lilith, representa aquello que se ha excluido. Y además, también el punto medio de Marte es, em, Marte equivale al punto medio de Plutón y de Quirón. Eso está hablando también de la transformación, la muerte a través de la herida. Entonces, su deseo sexual está teñido de herida, vulnerabilidad, parte reprimida y muerte, regeneración, transformación. Todo esto es lo que está hablando de Marte. Y a su vez Marte también es, está en el punto medio del nodo norte. Es decir, todo este aspecto de la herida, de la represión con la parte femenina abusada, la muerte, regeneración, lo oscuro, el abuso, que también podría ser Plutón, está relacionado con su punto evolutivo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues una interpretación es que él necesita conectar con estas energías. ¿Para qué? Para evolucionar, para ir, desarrollar su nodo norte. Su nodo norte, en la casa 4 en Géminis, está hablando de una necesidad de tener que conectar con su parte más íntima, de encargarse de sus emociones y de dejar atrás residuos de grandeza, residuos de ese respeto que puede haber tenido en otras experiencias o en otras vidas, de venir de un conocimiento, una sabiduría, pero quizá un poco soberbia, de no buscar tanto el reconocimiento social y conectar más con la parte íntima. Entonces, esta experiencia seguramente habrá sido para él un detonante donde él está como llamado a desarrollar ese desarrollo emocional, ese cuidado personal, esa vida más íntima. Este nodo norte lo que hace también es que le empuja a tener que desarrollar su parte familiar, que quizá haya estado desatendida por su enfoque más social, más político. Y justamente eso es lo que él está hablando ahora. Bueno, ha comentado que él ha dimitido, entre otras cosas, porque había un conflicto entre su personaje y su persona. Seguramente no ha sabido gestionar todo esto porque ha estado dándole mucha importancia al tema social, al tema político, a la imagen pública. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es hablando del nodo norte? Pues por un lado porque el nodo norte en Géminis está regido por Mercurio y Mercurio ya he comentado que era planeta focal, era el planeta importante para gestionar ese conflicto que él tiene entre su deseo y su seguridad. Y hay una técnica que se llama las perfecciones y se ve qué casa y qué planeta está activado en un específico año. Entonces vemos que este año que él aún tiene 40 años, se le ha activado la casa 5 por perfección y vemos que el planeta que rige la casa 5 es, perdón, es Mercurio, porque está en Géminis, con lo cual Mercurio es el planeta importante, Mercurio rige el nodo norte y Mercurio está hablando de lo que he dicho antes, de los secretos, de lo oculto, de lo que se ha intentado mantener en el inconsciente. También habla de los enemigos desconocidos, de la casa del deshacimiento propio, es decir, la casa en la que uno se hace daño y se retira. Entonces, todo esto es lo que ahora se le ha activado. Por perfección, también vemos que tiene Neptuno
en el fondo cielo. Eso estaría hablando de cómo seguramente hay una disolución de su estructura psíquica, de sus fundamentos, de su columna vertebral, de lo más íntimo de él, como que se va diluyendo todo eso donde él se sostenía. Y el día que él presenta su dimisión, ya vemos que Mercurio está cerca de su nodo norte, ya estaría en una conjunción, con lo cual ya está activando como su camino de vida, entre comillas, y vemos que Saturno también está haciendo una conjunción con la Luna, con lo cual seguramente ahí habrá sido una limitación, puede ser que haya vivido como, haya sentido como limitado, como una pesadez, como tener que encargarse de madurar emocionalmente también. Y por otro lado, el nodo norte de la perfección está en un punto intermedio entre Saturno y Venus natal, que estaría hablando de como una parte de él que necesita afrontar esa cuestión de las relaciones, de los miedos inconscientes en las relaciones, de la profundidad emocional en las relaciones. Aquí tenemos la carta de los tránsitos del día en el que presentó la dimisión del pasado 25 de octubre. Y vemos también que con anterioridad, con el eclipse solar del 2 de octubre, en el grado 10 de Libra, se activó por cuadratura Mercurio y también activó por oposición a la Luna, con lo cual activó de hecho su T cuadrada, su aspecto tenso, y como que eso abre ese periodo ventana en el cual se puede manifestar estas temáticas que están relacionadas con lo que él está viviendo actualmente. La cuestión de que mujeres con las que él ha tenido relaciones estén denunciando actitudes supuestamente de abuso sexual, manipuladoras, que no entran en coherencia con los principios que él estaba defendiendo a nivel político. Y el día de su dimisión estamos viendo los tránsitos y vemos que él ya está teniendo una etapa crítica desde hace ya un tiempo, desde ya principios de 2024. Vemos como Plutón está cerca de su ascendente, con lo cual es un periodo para él crítico, un periodo de renovación, un periodo de transformación, un periodo donde seguramente todas sus máscaras, toda su identidad se está viendo tocada, se está viendo puesta en jaque, está teniendo que reconsiderar todo lo que es, cómo se consideraba y claro, evidentemente con una carga social, con una imagen social fuerte, con un yo social potente, eso es más evidente. Eso es más evidente la crisis, el periodo de transformación personal. Por otro lado, también hay otro tránsito, otro planeta lento que también está hablando de una especie de transición a veces no fácil. Estamos hablando de Neptuno, que le está haciendo su Neptuno natal, está en la casa 11. Está hablando de, por- pues también está hablando de sus ideales de izquierdas, de ideas de comunismo a nivel grupal que quiere extender y cómo este Neptuno está por tránsito en su casa 2, está provocando una crisis respecto a estos ideales, seguramente se le están cayendo esperanzas, se le están cayendo deseos, anhelos, sueños, y como eso seguramente estará hablando de una necesidad de reconsiderar todos sus valores y también cómo está diluyendo su parte económica en la casa 2. Y luego, por otro lado, también tenemos a Urano, que está en el fondo cielo, con lo cual él ya lleva un tiempo con una cierta inestabilidad emocional, con cambios internos, seguramente a nivel familiar, a nivel íntimo, y todo eso seguramente le estará movilizando bastante. Y lo más significativo de estas fechas, de estos días concretos donde él presenta su dimisión, es que Júpiter está transitando la casa del romance, con lo cual las historias
de las parejas, de las aventuras amorosas, le están le están creando un conflicto respecto a su individualidad, quién es como persona, sus expectativas de grandeza, de conseguir lo que él quiere, porque le está haciendo un aspecto que se llama una oposición y está activando la casa que tiene activa por perfección, que es la casa del romance, pero le está haciendo un aspecto conflictivo. Con lo cual vemos cómo aquí hay como un conjunto de planetas, de tránsitos que están hablando del momento actual y vemos cómo claramente, como he comentado al principio, la parte de los secretos ha sido revelada, que está hablando de historias amorosas con una sexualidad, con algo oculto, con una manipulación, con complejos emocionales, con luchas de poder. Todo eso está claramente enfatizado aquí. Y lo más significativo es también Lilith. Lilith hace una conjunción con Marte. Entonces la parte reprimida femenina sexual es la que está liberando o mostrando su parte más agresiva que no se veía y está mostrando el conflicto que él tiene de serie en su carta natal, la oposición entre Marte y la Luna. Entonces, esta parte sexual, esta parte femenina que está denunciando estas actitudes de él a nivel íntimo, se ve claramente activado el día de su dimisión, con lo cual es muy significativo cómo la parte reprimida está aflorando. Pero de nuevo, para mí lo interesante es cómo esto ya está planificado desde otro nivel y cómo este papel que tiene Mercurio, que está hablando también de su nodo norte, está hablando de cómo él necesitaba liberar o que saliera esta cuestión para realmente encargarse de sí mismo, para realmente dejar ese rol público, ese rol, ese yo social, esa carga social, ese apego a lo profesional, a la imagen pública, al status quo, para encargarse él mismo de construir su propia em, esencia, encargarse de su parte emocional, su parte más íntima, su parte más familiar. Como siempre vemos cómo la astrología siempre refleja los momentos, los entresijos, el guión, la temática que se está movilizando en cada situación. Así que aquellos que estéis interesados en una lectura de astrológica, carta natal, revolución solar, tránsito, sinastría, carta horaria empresarial, podéis contactarme. Os envío un abrazo bien fuerte. Chao.